materia de acceso a la información, como lo comenté al inicio, y está relacionado con un tema que ha sido frecuente en esta tribuna y que por su trascendencia y relevancia ha venido actualizándose y seguirá hasta que, esperemos, que pueda llegarse el esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos, y me refiero al caso Ayotzinapa. Una persona solicitó en relación con la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y sobre un comunicado emitido por el propio sujeto obligado, es decir, por la Fiscalía General de la República, conocer las 83 órdenes de aprehensión identificadas con este comunicado en contra de quienes se solicitaron y el delito que se les imputa a estas personas. Asimismo, la persona requirió información sobre 21 órdenes de aprehensión, de las cuales precisamente o presuntamente se desistieron los fiscales respectivos. En respuesta, el sujeto obligado informó que, conforme a lo manifestado por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a través de su Unidad Especial de Investigación y de Litigación para el caso Ayotzinapa, que dicha unidad no ha solicitado órdenes de aprehensión a la Fiscalía General de la República, ni tampoco se ha desistido de alguna orden de aprehensión. Inconforme con ello, la persona hoy quejosa precisamente se inconformó por la inexistencia de información que alegó el sujeto obligado en su respuesta. Durante la tramitación de la queja o del recurso de revisión, el sujeto obligado proporcionó un desglose de los datos referidos en ese comunicado. Indicó que el nombre de los presuntos responsables e imputados es información clasificada con fundamento en los artículos 110, fracciones quinta y 113, fracción primera, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y precisó además que luego de una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas y en todos los archivos, tanto físicos como electrónicos, no encontró, dijo, datos sobre cancelaciones de órdenes de aprehensión. Del análisis realizado por la ponencia a cargo de un servidor en relación con 21 órdenes de aprehensión sobre las cuales presuntamente se desistieron los ministerios públicos, se determinó que fue atendido por las unidades administrativas que resultan competentes para conocer de lo requerido conforme a las atribuciones, aunado a que no se localizó información sobre la cancelación de estas órdenes de aprehensión. De esta manera, respecto a este punto de la solicitud original, se estima que la queja queda sin materia, derivado pues o lo que conlleva a lo que nosotros conocemos en términos de la ley a un sobreseimiento parcial. Esto lo considera pues la propia Ley Federal de Transparencia, que establece o que prevé que el recurso puede actualizar esta figura del sobreseimiento, es decir, que quede sin materia, bien sea total o parcial, entre otros aspectos, cuando el sujeto obligado responsable modifique su respuesta o la revoque durante la substanciación del recurso. Esto pues precisamente ocurrió en el caso que nos ocupa, ya que durante la tramitación del recurso, la Fiscalía General de la República dio cumplimiento a todos los aspectos normativos y de hecho a considerar, logrando sobre este punto en particular que ya no hubiera más gestiones que realizar, por lo cual se encuentra satisfecho pues el derecho de acceso a la información. En razón, reitero, que no localizó información sobre estas 21 órdenes de aprehensión presuntamente canceladas, y dado que nosotros en el estudio nos dimos a la tarea de revisar si se había hecho la búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas que resultaran competentes, y así sucedió. Por otra parte, con relación a las 83 órdenes de aprehensión, orden de captura, se dice en el argot jurídico, identificadas pues en el comunicado, se advirtió que el sujeto obligado no acreditó haber llevado a cabo esta búsqueda exhaustiva de la información solicitada, ni tampoco se brindó a la persona solicitante certeza sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las cuales se pretendió garantizar este carácter exhaustivo que establece la ley de la materia relativo a la búsqueda de la información. Además, tampoco se tiene evidencia de que el sujeto obligado haya tomado en consideración el contexto y los elementos que ofreció la persona recurrente o quejosa para la identificación de la información, motivo por el cual no se observa el criterio tomado como base para dar inicio con el ejercicio de búsqueda, puesto que en este caso en particular, como se establece en el propio proyecto que pongo en consideración de mis compañeros de pleno, la parte recurrente ofreció un comunicado que emitió el propio sujeto obligado,
en donde se menciona precisamente que el juez segundo de procesos penales federales en el Estado de México, con sede en la capital, es decir, en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión, lo cual hace presumir, evidentemente, que en sus archivos sí debe de obrar la información solicitada por congruencia y exhaustividad. Asimismo, considerando que durante sus alegatos la Fiscalía General de la República indicó que el nombre de los presuntos responsables e imputados es información, dijo, clasificada, derivado del estudio realizado, se pudo concluir que hacer pública la información que logre o aproxime la identificación del investigado o imputado invariablemente generaría una afectación al derecho a la privacidad del inculpado en tanto no se defina su situación jurídica o su situación legal. Sin embargo, es preciso hacer un apunte. Existe un evidente interés público para que se dé a conocer el nombre de las personas servidoras públicas imputadas o que hayan sido notificadas ya de la investigación que se lleve en su contra, ya que la información solicitada incide directamente en generar certeza sobre la comisión de los delitos que atentan contra los derechos humanos a la vida y dignidad de las personas. Además, si bien dicha información permitirá identificar a los presuntos responsables de esta comisión de los delitos que se le imputan, lo cual los colocaría en riesgo, lo cierto es que la información se relaciona con actos calificados como violaciones graves a los derechos humanos, por lo que se actualiza la excepción a la reserva que se prevé en el artículo 112, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia. Y esto resulta de la mayor relevancia en el caso que nos ocupa, dada la trascendencia, ya que, como se ha dicho, lamentablemente este evento pues da origen a la información que en este caso se requiere, es decir, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en el caso conocido como Ayotzinapa. Y al respecto hay que recordar que la noche del 26 de septiembre del 2014, una caravana de 3 autobuses que transportaba a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue perseguida de forma coordinada por varias patrullas de la Policía Municipal de Iguala Guerrero hasta bloquear su trayecto. Los normalistas fueron bajados de este autobús, golpeados y detenidos, siendo vulnerado así su derecho a la integridad personal al ser sometidos con abuso de fuerza. Esto a pesar de que la Policía Municipal de Iguala de la Independencia, la Policía Estatal de Guerrero y posiblemente la Policía Municipal de Huitzuco no se encontraban ante una situación de peligro inminente que justificara el despliegue de esta conducta, de este abuso, haciendo en consecuencia, según reportes de autoridades, un uso excesivo de la fuerza. Es decir, no estaban repeliendo ningún acto y además tampoco se encontraban en peligro como para haber hecho este abuso de autoridad. Además de ello, otro grupo de normalistas fue agredido por agentes de la Policía Municipal de Iguala, los cuales nuevamente, me refiero obviamente a los policías municipales, haciendo un uso excesivo de la fuerza, dispararon a la unidad en la que se transportaban a los estudiantes normalistas. Esto es relevante retomar, pues dichos eventos han sido investigados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el ámbito y desde la perspectiva de violaciones graves a derechos humanos, ya que tuvieron como consecuencia la lamentable desaparición de estos estudiantes, así como el asesinato y lesión a diversas personas. En este sentido es que debemos de tomar en cuenta que la historia de todo país se escribe con acontecimientos de diferentes índoles, los cuales van marcando un rumbo o un destino de su desarrollo, sean naturales, sociales, políticos, científicos, tecnológicos, entre muchos otros. Desafortunadamente, muchos de estos eventos tienen un impacto negativo o lastiman fuertemente a una sociedad, ya sea por la magnitud o la trascendencia, dejando una huella imborrable en su pasado, pero que sin duda define en mucho su futuro. Lo anterior se menciona, pues, en México. Es una muestra clara de un país unido, sólido, fuerte, resiliente también, que es capaz de afrontar las situaciones más adversas por las que atraviesa y de reponerse ante estas situaciones. Pero también es un país que no olvida,
que cada día es más demandante de sus instituciones y que toma con determinación las herramientas que encuentra a sus manos para poder exigir y hacer valer sus derechos, como es el acceso a la información. De ahí pues que la necesidad de que todas las instituciones públicas asumamos con total vocación, con compromiso y con responsabilidad el rol que tenemos como medios para proveer un servicio público enfocado directamente en la atención de necesidades y a la garantía de los derechos de las personas, no de ciudadanos, de todas las personas de este país. Además, debemos recordar que la rendición de cuentas es uno de los principales mecanismos a partir de los cuales es posible aproximarnos a la consolidación de una sociedad demócrata, ya que permite a su sociedad acercarse cada vez más a los actos de gobierno, pero también revisarlos y eventualmente promover su sanción. Sin embargo, el ejercicio de la transparencia no puede considerarse efectivo si la información presenta sesgos, comprometiendo así la rendición de cuentas efectiva, además pues de que corre el riesgo de generar desconfianza sobre la actuación de los órganos de gobierno. Por lo tanto, en relación con un caso que nos ocupa y que pongo a consideración, las instituciones no pueden desconocer el papel que tienen dentro de su estructura gubernamental, ni que tienen el deber de actuar bajo la lupa de la ciudadanía sobre una forma o la forma en cómo funcionan estas instituciones gubernamentales. Así pues, resulta indispensable que se garantice este derecho humano de acceso a la información para demostrar que el trabajo que se les ha encomendado y con esto las decisiones que se toman tiene como fin la garantía y el respeto al derecho de todas las personas. Y menciono esto porque en el caso que expongo tiene como contexto precisamente uno de los eventos que en la última década ha conmovido y consternado a toda la sociedad mexicana. Y reitero, me refiero a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que ocurrió los días 26 y 27 de septiembre del año 2014. A casi 10 años pues de lo ocurrido, de este lamentable evento, las investigaciones siguen en curso todavía y sobre estas existe la responsabilidad y el deber de garantizar el derecho humano a la información, ya que este derecho, estoy convencido, y así lo están convencidos, lo afirmo mis compañeros de Pleno, es una herramienta que abonará de manera más efectiva a la garantía de los derechos de acceso a la justicia y de acceso a la memoria, pero también de acceso a la verdad. Y sin demérito de lo anterior, y solo para dejar registro, hago constar que este proyecto lo presento, nosotros lo hemos denominado en cortesía, lo que significa que esté acorde a la postura mayoritaria de mis compañeras y compañeros de Pleno, pero que lo único que no comparto es en esta resolución es que se llevó a cabo un estudio de la reserva de información que invocó el sujeto obligado con base en el artículo 110 de la fracción quinta de la Ley Federal de Transparencia. Sin embargo, considerando que la información solicitada se relaciona con violaciones graves a derechos humanos, de acuerdo con lo que se señala en el proyecto, en mi opinión, y esto lo he compartido desde la primera sesión, es necesario observar de manera directa la excepción que se establece en el artículo 112, fracción primera de la ley. Dicho numeral prohíbe de manera expresa reservar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, lo cual, desde mi punto de vista, implica necesariamente que en aquellos casos en donde se invoque y o actualice alguna de las excepciones de dicho numeral, únicamente bajo mi perspectiva debe analizarse dicha circunstancia a efecto de analizar que ésta se actualice sin que deba realizarse un estudio previo sobre la procedencia de la reserva que invoca el sujeto obligado, ya que, a mi juicio, reitero, al resultar aplicable la excepción, se invalida toda posibilidad de invocar alguna causal de reserva. Lo anterior, ya que coincido en que la información debe estar disponible públicamente para toda la sociedad, pero prevaleciendo precisamente el contexto y la naturaleza de la información, materia de la solicitud, que genera la excepción prevista en ley, sin que pueda sostenerse que esta circunstancia concurre con un elemento adicional que de manera secundaria debe estar pues sometido a valoración, ya que en nuestra opinión la exclusión es lo que sustenta precisamente el carácter de información pública como lo estableció el legislador
en la fracción primera del artículo 102. Es decir, a mi juicio, primero, si se actualiza la excepción por invocarse violaciones, que la información está relacionada con información con violaciones graves de derechos humanos, ya no tiene que analizarse la causal de reserva del sujeto obligado, obviamente postura que no comparte y que lo respeto la mayoría de este pleno. Por eso es que presento y hago esta anotación de que presento el proyecto en cortesía con este voto en particular. Por lo tanto, se propone y propongo a mis compañeras y compañeros de pleno sobreseer parcialmente el recurso de revisión y revocar la respuesta de la Fiscalía General de la República e instruirle a que realice esta búsqueda exhaustiva de la expresión documental que dé cuenta, pues, de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas y su número de identificación de las referidas en el comunicado identificado con la clave FGR 387/22 en contra de quienes se solicitaron y qué delito se imputa a cada persona y entregue la versión pública de la misma.